Freud, sumamente enigmática, sumamente compleja, que es la noción de castración. La por esta noción de Freud. A lo largo de las nociones que introdujo Freud, en algunas encontramos antecedentes, como la de inconsciente, como la de instinto, que después va a ser pulsión, hasta la de represión. Pero con respecto a la noción de castración, no encontramos nada, no hay ningún antecedente, no hay ninguna noción introducida por Freud, no hay nada que ni siquiera se le parezca a esta noción de castración. Ya muy cerca del final de la obra, hay un seminario en que Lacan llega a decir, que no me acuerdo la cual era, pero dice, ¿ustedes creen que yo sé qué es la castración? Yo todavía no sé qué es la castración. Pero igualmente Lacan, bueno, va a sacar algunas definiciones de esta castración. Y dice que es justamente la relación con el goce. La castración es como una separación del goce y el cuerpo. La castración separa el goce del cuerpo, o la castración separa el goce y el cuerpo. Volvamos. Bueno, eh, con esto que estaba diciéndole, que no hay ninguna noción que se parezca a la castración. Ustedes saben que Freud se basaba mucho en los mitos. Tenemos el mito de Narciso, en donde también acá lo escópico es sumamente importante. O en el estadio del espejo, que va a tomar después Lacan, o cuando Freud dice sobre el narcisismo que es eh, que es una superficie, y después dice, no, es la proyección de una superficie, esto del yo. Acá también sería, lo escópico es sumamente importante para esta noción de castración, que es lo que se ve. El cuerpo, digamos, bueno, es imaginario, no es un organismo biológico. La separación o la distinción, no separación, la distinción, la diferenciación sexual no es una cuestión de organismo biológico, no es una cuestión del organismo viviente, no es una cuestión de anatomía, digamos. La distinción sexual, la diferenciación sexual, es también un hecho de lenguaje. Es una distinción introducida por lo simbólico. Y acá tenemos en lo simbólico estas dos estructuras subjetivas, hombre y mujer. Y con respecto a la castración, justamente, ¿cómo se va a ubicar el sujeto en relación a esto? La castración va a funcionar como un pivote para la distinción de, digamos, de estas dos estructuras subjetivas, hombre-mujer. Vamos a volver a Freud de nuevo. ¿Qué sería la castración? Es una experiencia psíquica compleja, vivida por un niño de 5 años aproximadamente, y que es decisiva para la asunción de su futura identidad sexual. Y lo esencial de esta experiencia radica en que el hecho de que el niño reconoce por primera vez, digamos, como al precio de su angustia, la diferencia anatómica de los sexos. Y ya no acá, no se diferencian, no sé, que una vez charlaron con un chico, bueno, ¿cuáles son las diferencias? Muchos le van a decir, y las nenas tienen el pelo largo, los chicos el pelo corto, las nenas usan pollera, los nenes pantalones, aritos. No, acá si se diferencian por lo que hay debajo de la cintura, digamos. ¿Mm? Y hasta ese momento, que no hay esta diferenciación sexual,
eh, los niños vivían con esta ilusión de una omnipotencia. De ahí en más, de ahí con el reconocimiento de esta diferencia anatómica, con la experiencia de esta castración, podrá aceptar el universo entre hombres y mujeres. La castración, no sé si se acuerdan cuando hablaban de represión, que no era un hecho que sucedía una vez y ya estaba, que no, que la castración, la represión funcionaba siempre. Bueno, con la castración es igual. No se reduce a un hecho momentáneo, cronológico, entre los 4 o 5 años. Es una experiencia inconsciente, ¿sí? Y va a ser renovada sin cesar a lo largo de la existencia. Para ejemplificarla, para poder explicarla esto cómo es el complejo de castración en el niño y cómo es el complejo de castración en la niña, aunque Freud no lo dice y que Freud no lo divide, podríamos separarlo como en 6 partes, en 6 tiempos. ¿Mm? Acuérdense que Freud no lo dice esto, simplemente a modo de ejemplificarlo. Comencemos por el niño. Freud, bueno, percata esto, bueno, podemos hablar de las teorías sexuales infantiles, ahí ya había empezado a hablar, creo que es de, si no me equivoco, 1909, y también con el caso Hans, Freud va a descubrir lo que denominará el complejo de castración. Va a hablar también de esta premisa. Un primer tiempo, digamos, para entenderlo, todo el mundo tiene pene. Es un tiempo preliminar, el tiempo de las creencias infantiles, según las cuales no habría diferencias, acuérdense de esto, anatómicas entre sería entre el nene y la nena. Esta creencia reconocida por Freud en todos los niños constituye la premisa necesaria del proceso de castración. Sería la premisa universal del pene. ¿Qué es una premisa? Es una idea que se toma como base para un razonamiento. Es como un supuesto, una hipótesis. Entonces, primer tiempo todo el mundo tiene pene. Segundo tiempo, el pene está amenazado. Freud va a decir que primero van a surgir las amenazas verbales, que van a apuntar a prohibir al niño su quehacer autoerótico. Esta amenaza de castración va a apuntar al pene, pero los efectos recaen sobre la fantasía de este niño con respecto a su madre, con respecto a su padre. Y estas advertencias verbales, digamos, aquellas que, que provienen del padre, van a, van a ser después internalizadas, ¿sí? Dando origen al famoso super yo. Tercer tiempo. Hay seres vivos sin pene. La amenaza entonces es real. Acá el niño descubre la zona genital femenina. Acuérdense que la zona genital no es la vagina. El nene descubre el pubis. No es el órgano sexual femenino, sino la zona pubiana. Lo que el niño descubre visualmente no es la vagina, como dijimos recién, sino es la falta de pene. En un primer momento, con la visión de esto, eh, digamos que es como un poco cobarde, no presta interés, se hace como el desentendido, ya le va a crecer.
pero el recuerdo de las amenazas verbales oídas durante también el segundo tiempo, que lo dijimos recién, y ahora sumado a la visión, el niño cae preso de la amenaza de castración. Y dada la adhesión afectiva narcisista que carga sobre su pene, no puede admitir que existan seres semejantes que estén desprovistos de este miembro. El valor afectivo, digamos de nuevo, que deposita sobre su pene es tan intenso que, bueno, que no puede concebirlo y prefiere defender la ficción de que ya le va a crecer. El niño, bueno, es un obstinado ahí. La niña tiene un pene chiquito, dice, pero ya le va a crecer. Recién con un cuarto tiempo, la madre está castrada, emergencia de la angustia, pero a pesar de esta decepción visual del cuerpo de la niña, el niño seguirá manteniendo la creencia según la cual las mujeres mayores y respetables como su madre están dotadas de un pene. Bueno, como dije recién, sobre la amenaza auditiva, sobre su quehacer masturbatorio, se va a sumar la visión de la falta de pene en el pubis de la nena. Esto sí, estas dos cosas juntas, sería, van a despertar en el niño, bueno, la amenaza de castración. O sea, van a definir las condiciones principales del complejo de castración. Bajo el efecto de esta irrupción de la angustia de castración, el niño acepta la ley de interdicción y elige salvar su pene a costa de renunciar a la madre. Renuncia a su madre, reconoce la ley paterna. Podemos decir que ahí finaliza la fase del amor edípico. Y también la posible afirmación de su identidad sexual. Complejo de Edipo es también, sería el final del complejo de Edipo, es también el final del complejo de castración. Pero iba a decir que el complejo de Edipo no es simplemente reprimido, sino que se va a desintegrar bajo la amenaza del complejo de castración. Vamos a la niña. El punto de partida es en un comienzo similar. Todos los niños como las niñas sostienen sin distinción la ficción de un pene a todos los seres humanos. La creencia en la universalidad del pene. También es la premisa para la constitución del complejo de Edipo, sería para ambos sexos. Y la madre siempre va a ser el personaje principal hasta que el momento se separa de ella con la angustia de castración, porque va a preferir su pene al amor de su madre, y la niña se va a separar de esta madre con odio. O sea que esté marcado por la angustia como en el niño, o por el odio como en la niña, el acontecimiento más importante del complejo de castración es la separación del niño con su madre, y en un preciso momento, en el momento en que la descubre castrada. Exceptuando estos dos momentos que dije recién, en el complejo de castración de la niña, la
universalidad del pene y la separación de la madre castrada, los momentos o los tiempos en la niña son totalmente diferentes a los del niño. Acuérdense que estos tiempos no están en Freud, es una manera de poder explicarlos, quizás se hace mucho más fácil. El complejo de castración en el varón termina con una renuncia al amor a la madre, mientras que en la mujer, mientras que en la niña, este complejo va a abrir la vía hacia el amor al padre. Y mientras, como dije recién, vamos a repetirlo, el complejo de Edipo del varón se aniquila en el complejo de castración, el de la niña es posibilitado, se inicia por el complejo de castración. Le damos una vuelta más. El Edipo en el varón se inicia y termina con la castración. El Edipo en la mujer se inicia con la castración, pero no termina con esta. Y una cuestión que marca Freud dice que hay que hacer hincapié en el hecho que a lo, a lo, a ver, no me sale la palabra, a lo contrariamente divulgado, que es que el rol de la madre como que no tiene importancia para la niña. Es más, es mucho más importante en la vida sexual de la niña que el padre. La madre está al inicio y al final del complejo de castración. Porque cuando Freud hablaba justamente de esto de, parecería que nace justamente ahí en ese periodo con el amor al padre, pero comparándolo con el niño. Entonces, su Edipo, ¿dónde nace en el niño? El chico siempre estuvo en una posición heterosexual. En cambio, en la niña, podemos decir que nace en una posición homosexual. Justamente por esto de lo predípico, que es tan importante en el campo de la mujer, el rol con esta madre. El primer tiempo, todo el mundo tiene pene, y aquí, en la niña, el clítoris es un pene. O sea, ya sea que se presente bajo la forma de un órgano peniano, como en el varón, o de un órgano clitoridiano, el pene es el atributo universal para ambos sexos. Segundo tiempo, el clítoris es demasiado pequeño para ser un pene. Yo fui castrada. Este momento en que la niña descubre visualmente la región genital masculina. La visión del pene la obliga a admitir que ella no lo posee, que ella no posee un verdadero órgano peniano. Ella posee un pequeño órgano. Y hay una palabra que es, no sé si la conocen, inconspicuo. Inconspicuo significa órgano poco aparente que pasa desapercibido. Bueno, desde ese momento, la niña cae víctima de la envidia fálica. También acá, a diferencia del varón, en donde la asunción de esta visión del cuerpo de la niña o de la mujer son progresivos. Acuérdense esto de que ve pero como que no lo ve, que no puede asumir esta falta de pene que es tan importante para él. La niña, los efectos de la visión del sexo masculino son inmediatos. Lo ha visto, sabe que no lo tiene y quiere tenerlo. El varón vive la angustia de la amenaza de castración, mientras que la niña experimenta el deseo de poseer lo que vio y de la cual está castrada.
Tercer tiempo, la madre también está castrada y hay un resurgimiento del odio hacia la madre. En el momento en que la niña reconoce su castración, todavía lo vive como un infortunio personal, individual. Pero cuando advierte que otras mujeres y también su madre padecen de esta igual desventaja, la madre es despreciada. Por lo tanto, el descubrimiento de esta castración de la madre la conduce a la niña a separarse de ella y a elegir eh, al padre como objeto de su amor. Y el cuarto tiempo son las salidas de este complejo de castración, nacimiento del complejo de Edipo, que son tan conocidas. Ante la evidencia de su falta de pene, la niña puede adoptar tres actitudes diferentes, decisivas para el destino de su feminidad. No hay evidencia, no hay envidia del pene, se aleja de toda sexualidad en general, se niega a entrar en una rivalidad con el hombre. Ese es el primero. El segundo es el deseo de estar dotada de un pene, el complejo de masculinidad. Deniega del hecho de su castración, mantiene la esperanza de que de un día ser portadora de ese pene, se aferra en una autoafirmación a una masculinidad amenazada. Dice Freud que también este complejo de masculinidad puede desembocar en una elección de objeto homosexual. Y el clítoris sigue siendo la zona erógena dominante. Recién con el tercer camino que dijimos recién, las tres salidas del complejo de castración, es como el deseo de tener unos sustitutos del pene. Hay un reconocimiento inmediato y definitivo de la castración. Hay una actitud femenina que Freud nombra y que se caracteriza por tres cambios importantes. El cambio del partener, cambio de zona erógena, el cambio de objeto deseado. ¿De dónde saca? Porque siempre se dice, bueno, parece una gran locura, ¿de dónde Freud saca estos materiales? Freud los saca desde la clínica. Cuando lean el caso de la joven homosexual, en esto de esperar un hijo del padre, justamente en ese momento la madre queda embarazada, la chica esperando ese hijo del padre hace un camino regresivo hacia su madre. Después, no sé si conocen la historia de Marie Bonaparte. Marie Bonaparte, bueno, es la que gracias a ella se conservan las cartas de Freud, gracias a ella pudo emigrar hacia Londres. Cuando Freud la conoce a Marie Bonaparte, estaba en una crisis tremenda, se estaba por suicidar, y estaba buscando que lo tenía. Bueno, se estaba por suicidar. Marie Bonaparte siempre fue frígida, y había una operación muy conocida en los años, creo que era previo a los años 20, que era sería, prolongaban el clítoris hacia la vagina. En el análisis con Freud, Freud le dice de que no se opere, de que
no le iba a servir esta operación. Bueno, Marie Bonaparte se opera igual, no da cabida a esta intervención de Freud. Continúa siendo frígida. O sea, no tuvo ningún resultado su operación. Marie Bonaparte era una sobrina bisnieta de Napoleón Bonaparte. Bueno, y visitó a Freud, ahora lo encontré en 1925. Cuando estamos hablando de los caminos sería de la castración, en la mujer estamos hablando de esto. Estamos hablando del caso de la joven homosexual, también podríamos estar hablando de quedarse en este primer tiempo, como dice Freud, de la inhibición sexual de esta de Marie Bonaparte. Hay un texto que es importantísimo y que condensa todo esto, que es la organización genital infantil. De este texto podemos distinguir como 6 puntos. Definición de falo, elevación de falo al estatuto de fase, el aspecto terrorífico de los genitales femeninos, lo que está en juego, la pérdida de pene. Con respecto a la definición de falo, Freud dice que la sexualidad del niño se define entre los 2 y los 5 años, complejo de Edipo. Al final de esta fase ya tiene decidida su elección de objeto, hetero u homosexual. Y añade que en este sentido no hay diferencias entre el niño y el puber, o entre el niño y el adulto. Sin embargo, el adulto está genitalizado. El falo, como dijimos antes, es la premisa universal del pene. Esto también parecería, bueno, el falo hay desde la mitología, el falo desde en la historia, en los romanos, en los griegos, es sumamente importante. No es que Freud, supuestamente, como le decían, de este pansexualismo y todo lo demás, esas críticas. La elevación, dijimos que la organización genital infantil era donde casi se encontraba todo, un texto magnífico, y en eso estaba definición del falo, elevación de falo al estatuto de fase, porque antes estaba la fase oral, la fase anal, después teníamos lo genital, en el medio el periodo de latencia, pero acá va a elevar el falo a estatuto de fase. El falo pasa a constituir una fase del desarrollo de la libido. ¿Qué significa fase? Fase significa una obligatoriedad en el tiempo. Todo el mundo tiene que pasar por esa fase. Entonces, fase oral, fase anal, fase fálica. Esta fase tiene un valor fundamental en la constitución del sujeto. Esta fase introduce una relación de objeto allí donde no hay objeto, porque justamente en la fase oral había una pérdida, en la fase anal también, pero lo que ahora obliga a introducir en la fase fálica
es la falta de objeto que podríamos decir que supone el dominio de la fantasía, porque la explicación de la mera diferencia de los sexos es resultado de un acto, es la aparición de un agente que constituye esta fantasía de castración. Lo que está en juego en esta, en este, en la organización genital infantil es la pérdida del pene, pérdida fantasiada. Y las primeras experiencias, como dijimos recién, esto de lo oral y lo anal, le van a dar un sentido, le van a dar un soporte de verosimilitud. También por hoy voy a hablar de este aspecto terrorífico, que hay un texto de La cabeza de Medusa, que no me acuerdo, creo que era de... Eh, bueno, ya me va a salir. Eh, el aspecto terrorífico que producen los genitales castrados de la mujer para el niño. Ahora me acordé, Ferenczi. Hay un texto sobre la cabeza de Medusa. Ese temor, dice Freud, que no es ante cualquier mujer, sino que es un terror ante la castración de la madre, la falta de pene de la madre, el terror que despierta el genital femenino sería, no es porque el hombre nazca misógino, eh, sino porque está en juego justamente la castración de la madre, y esto es lo imposible de soportar. Es un dato de estructura, la madre fálica. También las oposiciones que se van caracterizando por las distintas fases de desarrollo. En la fase oral, la oposición fundamental es sujeto-objeto, la fase anal, activo-pasivo, la fase fálica, esta que estamos nombrando, masculino, masculino o castrado, todo o nada. Recién, en la fase genital, va a haber una oposición masculino y femenino. Sería, recordando un libro de Simone de Beauvoir, El segundo sexo, que ella dice, bueno, que la mujer no nace, la mujer se hace. Bueno, eh, acá tendríamos igual, pero para los dos sexos. No se nace hombre o mujer, se nace biológicamente hombre-mujer. Sería el posicionamiento inconsciente, tendrá que ver con el complejo de castración y con las vicisitudes que aparezcan en su complejo de Edipo. ¿Por qué? Y ya casi para terminar, porque estamos en horario, hay una motivación por sería, ¿por qué el pene es elegido para elevarlo a un nivel de fase? ¿Por qué no hay una premisa universal de la vagina? Y Freud va a contestar por dos puntos. Dice, por un lado, por la estética, por otro lado, por la clínica, como siempre. Razón estética, dice, es un órgano es un órgano del cuerpo, con propiedades visuales, es un apéndice saliente, dotado de propiedades de cambiar de tamaño, por su erectabilidad, por su modo de aparecer. Hay un libro de Pascal Quignach
no sé si se pronuncia bien, disculpen, yo para los idiomas soy medio malo. Se llama El sexo y el espanto, y es un recorrido desde las culturas eh, griega, romana, y hay un periodo entre, bueno, que se impuso, que son a lo largo, bueno, sería la caída de los griegos, la cultura romana, y hay un periodo de 60 años que es un periodo de transición, y habla sobre el falo, lo que significa falo, y también eh, por qué también desde la antigüedad tenía o se le daba tanta importancia. Pascal Quignach habla de lo tintineante, ¿m? Eh, por esto de pendular. ¿eh? No sé si ustedes saben la etimología de la palabra falo. ¿m? Eh, cuando, no, la etimología, no, me equivoqué acá. Era cuando uno habla de fascinación, porque quedaba uno fascinado, mirando ahí como petrificado frente a algo que no podía apartar la mirada. Y la palabra fascinación viene de falo. ¿m? Lo dije al revés. Eh, entonces, cuestiones estéticas, como dijimos, apéndice saliente, dotado de las propiedades de cambiar sería de tamaño, la erectabilidad, su forma, su estética, su modo de aparecer. La vagina no se ve y todo el campo de la relación sexual es indudablemente visual. La vista es constitutiva de lo visual, la vista es constitutiva de lo sexual. Y también habló de una razón clínica, dijimos una razón estética y una razón clínica. Cuando lean el caso del pequeño Hans, Hans le atribuye un pene a todas las cosas. ¿Mm? A una mesa le pone pene, y no quiere reconocer hasta muy tardíamente que la madre no lo posee. Tanto el hombre como la mujer tienen que atravesar, sería este complejo de castración, y depende, justamente, estamos en la parte clínica, cómo cómo atraviesan y cómo es dada esta diferencia anatómica que hay entre ellos, la forma, se van a producir desarrollos peculiares tanto para el hombre como para la mujer. Estos desarrollos, dice Freud, no son paralelos en ningún momento. Para la mujer nos lleva después esto a los textos sobre la feminidad, el artículo 1931, 1932, y en el hombre podemos decir que el complejo, bueno, iba a repetir casi igual, no lo iba a repetir. El complejo de castración, al producirse en la mujer, tiene como una fuerza dinámica, la impulsa hacia el hombre. Tenemos 5 minutos, no tengo el reloj enfrente. Eh, hay, con respecto a la castración, porque vieron que como Freud se basa siempre en mitos, tenemos eh, el mito de Narciso, que no se sabe bien si es una leyenda o un mito. Hablamos de Edipo. ¿Conocen, no sé, algo sobre la castración? Porque justamente estamos hablando de que eh, es un término de Freud. Igualmente, hay un, hay un mito sobre la castración. Y
un ritual de castración y se consagraba a Cibeles, la gran diosa madre de Frigia. Dice, ella provocó la locura de su hijo, amante, Atis. Cuando él quiso casarse, ella se lo impidió y Atis se castró a sí mismo antes de suicidarse. También hay otros mitos, está el de Crono, castra a su padre Urano, pero en este mito me parece que lo más importante es eh, esta salida de la madre. Si no sale de la madre, de este amor de la madre, eh, pierde el genital. Bueno, justamente acá en este mito, la madre es ella la que le impide salir hacia un amor, sería exogámico, fuera de la familia, y así se castra a sí mismo antes de suicidarse. Eh, bueno, eh, dejamos acá porque son la una de la tarde y vamos a dar lugar para las preguntas.